¿Cuál es el número? ¿Este? Nosotros lo venimos a las 10. Voy a pagar. Sí. Otra vez. Gracias. Pues yo también doy gracias a Dios por esta semana, ¿verdad? Yo creo que la terminamos congelando, empezamos más bien congelándola y terminamos con muy buen clima, que pareciera como si ya no nos acordáramos de lo que pasó el martes y el miércoles aquí. Fue el lunes en la noche, sí, ya empezó ahí todo, la tormenta bien fea que estuvo, y la verdad, pues el miércoles, martes y miércoles, porque aún el miércoles tuvimos que suspender la reunión porque todavía había hielo, ¿verdad? Y fue algo muy, pues feo, la verdad, yo nunca había visto así, nunca, por años, ¿no? Y orábamos ese miércoles pues estábamos en vivo y estábamos orando por esa petición porque puede morir mucha gente con estos friazos, puede haber muchos, y como hubo muchos accidentes, ¿no? Entonces, vidas pueden ir en este clima, aunque uno dijera, me encanta que esté el frío, pero no a ese grado, ¿no? Está bien tener un frío. Yo le agradezco a Dios porque amanecimos al día siguiente ya mucho mejor y pues se ha ido pues componiendo el clima y de veras toda la nieve desapareció, toda la nieve, y fue así como un día para otro. Nosotros el día que íbamos con Keila fuimos un jueves, ¿verdad? Primero fuimos un jueves a un asunto que teníamos con ellos y luego estaba bien con mucha nieve y en la noche, ya unas horas después que veníamos ya no había nieve. En la noche ya se veía todo limpia la carretera. Pues gracias a Dios no, porque era bien peligroso. Nos tocaron partes de la carretera, y todavía el jueves todavía estaban las partes de la carretera, con hielo sobre. Entonces, ya cuando regresamos estaba completamente seco. Una que otra sí que se veía como de agüita, pero nada más la mancha de agua, ya no había hielo. Yo le agradezco a Dios. Ese es un testimonio, ¿verdad?, que tenemos porque nos interesa estar bien, ¿no? Bueno, pues vamos a leer, yo no traje nada escrito ahora, así que vamos a leer Mateo 7. Mateo 7 es un tema muy importante, hermanos, un tema que vamos a orar, ¿no? Poner en las manos de Dios esto, por muy importante que sea, necesitamos, y muy sencillito, pero de grande consideración y de grande estima delante de Dios. Por algo está en la Biblia, y que Dios nos ayude a entender esto tan sencillo como es, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, y esta palabra, Señor, que tú, Señor, la tienes en tu misma palabra, la diste, Señor, para tu pueblo. Hoy permítenos, Señor, entenderla, y es muy fácil de entenderla, pero ponerla en práctica, Señor, es ahí el detalle. Padre, ayúdanos a que nuestro espíritu, nuestro alma y cuerpo podamos, Señor, recibirla y darla, mi Dios, como fruto que tú deseas, mi Dios. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra traducción dice, me da risa que otra traducción dice así, más sencilla, dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, porque esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Más claro, ¿verdad? Esta es la esencia que se enseña en la ley y en los profetas. Amén. Vamos a leer otro versículo parecido, con los mismos resultados, en Mateo 22:37. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Como vemos, es lo mismo, ¿verdad? Estos dos requisitos tan importantes, enseñanzas
que también si pudiéramos añadir a la siembra y la cosecha, viene siendo lo mismo, ¿sí? Que siembro, que cosecho. ¿Qué quiero que los demás, más bien, qué es lo que yo haz a otros lo que quieres que te hagan a ti? Antes de Jesucristo hubo otros hombres importantes, entre comillas, y después de Jesucristo que dijeron más o menos esta frase así, pero por el lado invertido. Ellos decían, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Que tendría siendo como parecido, o sea, no hagas a los otros, ¿qué será? Algo malo, ¿verdad? Pero Jesucristo no enseñó así. Él es el único, muchos lo enseñaron de esa manera, pero Él no lo enseñó así. Él lo enseñó contrario, decir, haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Sí? Y eso es más, es el Señor, Él sabe, Él tiene sabiduría, Él es el dueño de todo, entonces sabe lo que más nos conviene. Si nosotros hacemos lo que nos gusta que nos hagan, pues imaginémonos. No, yo creo que si hasta aquí le paráramos, yo creo que estaría bien entendido, bien, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poquito más. Entonces, estas dos enseñanzas que enfatizó Jesucristo es lo mismo, ¿sí? Y tres, más bien la siembra y la cosecha también son tres. Y todo esto es por nuestro propio bien, ¿sí o no? Y si consideramos, fíjense nada más, esto es la ley, es lo que dice la ley, es lo que dicen los profetas. Aquí se resume todo. Más claro, se resume todo en estas palabras. Hay un montón de enseñanza en la Biblia, ¿sí? ¿Cuántos libros son? 66, ¿sí? Pero en sí, todos esos 6 libros se resumen en estas dos cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti. Amén. Entonces, ustedes saben que nosotros por naturaleza somos bien egoístas, por naturaleza, no somos buenos. Pero nosotros por eso necesitamos cada persona, desde el niño que ya ni siquiera ya tiene, no, ya desde los 3 años, ya necesitan a Dios, desde un bebé, pero ya cuando ellos están conscientes, ellos necesitan hacer una decisión para conocer a Dios, para pedirle a Dios que cambie sus corazones. Es por eso porque el egoísmo con el que venimos está ahí, ¿sí? Está ahí y no va a ser quitado hasta que el Señor haga algo poderoso en nuestras vidas. Entonces, por eso es la necesidad del Espíritu Santo en cada uno de los seres humanos, para que nosotros en lugar de ese egoísmo podamos tener el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, yo quiero compartir una pequeña, no tan pequeña lista, pero fíjense que ustedes le pueden agregar más aquí, nada más de lo que más o menos uno puede ver, ¿sí? En primer lugar dice, hagámonos nosotros estas preguntas. Fíjense bien. Me gusta, cada quien díganos, me gusta que me pidan las cosas, por favor. ¿Sí me gusta? Y yo lo hago. Y así va a ser por el estilo, ¿sí? Si a mí me gusta que me pidan las cosas, por favor, yo lo hago a otros, yo se los pido. Yo le pido por favor. Segundo lugar, me gusta que me traten con respeto a los demás. Y yo trato con respeto a los demás. Tercero, me gusta que otros hablen bien de mí. Niños, no se duerman porque esto también es para todos, para niños y grandes, ¿eh? Me gusta que otros hablen bien de mí y yo hablo bien de ellos. Me gusta que mis amigos, no, me gusta que mi esposo o mi esposa me sea fiel y yo le soy fiel. Me gusta que hablen bien de mi familia, de mis hijos, de mis padres y yo hablo bien de los otros hijos, de los otros padres. Me gusta que la gente sea buena conmigo y yo soy buena con ellos. Me gusta que la gente, me gusta que no me ridiculicen en público y yo ridiculizo en público. Me gusta que abusen de mi tiempo y yo abuso del tiempo de los demás. Me gusta que sean amables conmigo, ¿sí? Y yo soy amable con los demás.
Me gusta que sean leales conmigo, honestos, y lo contrario. Yo soy de ese mismo modo. Me gusta que alguien me haga trampa. Me gusta que me traten con bondad. Claro que sí. Me gusta que me tengan paciencia, otros, y yo tengo paciencia con los otros. Me gusta que sean agradecidos conmigo, que me agradezcan cuando yo les hago algún favor y yo soy agradecido. Me gusta que me den regalos y yo doy regalos. Me gus- y así por el estilo, ¿no? Me gusta que me critiquen. No, claro que no. Yo tampoco debo de hacer eso. Me gusta que otras personas me deseen como amigo, como amiga, y yo deseo a ellos como amigos. Me gusta que me escuchen cuando estoy en problemas, cuando tengo alguna depresión. Me gusta que alguien ore por mí cuando tengo alguna situación así y yo. Me gusta ver a los que están deprimidos, ayudarlos. Me gusta orar por ellos. Me gusta hablarles aunque sea por teléfono, ¿sí? Me gusta que me den consuelo cuando lo necesito, ¿sí? Me gusta que oren por mí, amén. Podemos imaginarnos unos ancianos. Cuando nosotros estemos ancianos, imaginémonos, ¿sí? Que algún día vamos más para allá que para acá. Sí. Vamos más para allá, si Dios no viene pronto. Pronto, unos 20 años más, ¿verdad? Pero bueno, uno nunca sabe. Nos podríamos imaginarnos, nos gustaría que alguien nos visitara, nos ayudara, con el solo, ustedes han visto que no solamente llegar hasta viejitos, porque ya ya no podemos ni enhebrar la aguja, ¿verdad? A mí una vez una anciana me pidió, iba por la calle en México y me para y me dice, estaba allá fuera de su casa y me dice, ¿me puedes enhebrar la aguja? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Y le enhebré su aguja porque ya tenía, qué sé yo, 75, 80 años, no sé. Me gustaría que cuando yo esté anciana me ayudaran así, que me lleven alguna comida cuando yo esté anciano, que me ayuden a cruzar la calle tal vez, que me ayuden a darme algo, a hacerme algún favor, a hacerme de la casa, porque hay personas ancianas que ya no lo pueden hacer y no tienen quien se los haga, ¿sí? Porque aún sus hijos a lo mejor ya se murieron o no tuvieron, o qué sé yo, pero si nosotros conocemos a nuestro alrededor unos ancianos así, nosotros sabemos que tienen necesidad de algo, o de un ride, o llevarlos a alguna parte, acordémonos que un día, si a nosotros nos gustaría que nos hicieran eso, hagámoslo con ellos, ¿sí? Y por último, algo tan importante que nosotros nos vamos a preguntar todos, ¿me gusta que Dios me ponga atención cuando oro, cuando lo busco, cuando lo necesito? ¿Y yo le pongo atención a Dios? Esa es la pregunta. ¿Y yo le pongo atención a Él? ¿En qué atención? Obedeciendo los mandamientos, leyendo su palabra, poniéndola por práctica, lo adoramos en todos los requisitos que Él demanda de sus hijos. Vamos a la iglesia, es para todos los que no están en internet, ¿sí? O solamente vamos a la iglesia o oramos cuando tenemos necesidad, ¿sí? Y pues bueno, para muchos de nosotros ya cada quien sabemos lo que hacemos en cuanto a esto, pero hay muchos otros que solamente buscan a Dios en cuando tienen gran necesidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿me gusta que Dios me ponga atención? Y yo le pongo atención a Dios. Amén. Amén. Entonces, hay un ejemplo, hace poco escuché el testimonio, pues era cierto testimonio de un pastor que él decía, que un día él iba a disciplinar a su hijo con un cinto. Esto no fue aquí, fue en otro país. Y dice que el niño, como ya sabía que lo iban a disciplinar, el niño le dijo a su papá, papá, por favor, disciplíname como te gustaría que Dios te disciplinara a ti. Fue y agarró una corbata, porque traía el cinto y lo cambió, ¿verdad? O sea que no le gustó, como Dios, si Dios lo fuera a disciplinar, como estaba disciplinando al niño, cambió por corbata el cinto.
Entonces, oh sí, porque no le pegó para arriba el pantalón. Bueno, y bueno, hay otro ejemplo que yo quisiera compartir aquí, ah, con el hecho de que a veces sin darnos cuenta nosotros tratamos bien a las personas o mal a las personas, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar acerca de cuando a veces no nos damos cuenta y nosotros tratamos bien a ciertas personas. Y hay un ejemplo que yo me di cuenta hace un tiempo, no me había percatado de esto y algunos de ustedes se van a estar preguntando, piensen en esto. Mi hermana Cuca, que vive en Monterrey, ella, cuando yo tenía a Areli como primer bebé, ella me regalaba siempre cuando de oportunidad, porque vivíamos lejos, me regalaba ropa. Yo creo que a veces hasta me la mandaba, me regaló una cuna, me la mandó la cuna desde Matamoros hasta DF o Guadalajara, no me acuerdo dónde, pero nos regalaba muchas cosas, ropita para Areli, cuna y así para las demás niñas, porque ella tenía una niña más grande, entonces lo que ya no le quedaba, pues se los iba dando. Areli fue la que disfrutó mucho la ropa de Tatiana. Y hace poco caí en la cuenta, como dicen, ¿verdad? Cómo, cómo ahora yo veo que Keila le da mucha ropa de Nisi para esta Sarita, que es la nieta de mi hermana. Mucha ropa que Keila, Nisi tiene mucha ropa que ya no le queda, y Keila siempre se la guarda. Cuando va a Monterrey, se la lleva a Sarita. Sarita tiene como que 2 años, 1 año y medio menos que Nisi. Entonces toda la ropa esa le queda a Sarita. Y la hija de mi hermana la recibe con mucho gusto porque luego a veces yo llego para allá y le digo, ay, qué bonitos zapatos, eran de Nisi, me dice, eran de Nisi, y que esto era de Nisi, y ellos tienen dinero, o sea, más o menos hablando por decir, pero en realidad a ellos les gusta, porque si algo no te gusta, pues no te lo pones, simplemente te lo regalan y no. Pues yo me di cuenta, le digo, cómo mi hermana sembró en mí en ese tiempo y como sin pensarlo, porque no estuvo pensando, ah, lo voy a sembrar para cosechar, ¿verdad? Algún día, porque la verdad mi hermana en ese tiempo no era cristiana todavía. Yo sí, pero ella no. Pero mira cómo Dios se encarga de ir, recompensando. Mi hermana le pertenece su nieta a ella. No se lo recompensó tal vez a mi hermana, pero a una de sus nietas, sí. ¿Sí? Entonces, cuán importante es dar cosas sin pensarlo o compensarlo con mayor razón, ¿no? Si ya lo sabemos, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, en este lado, en este caso, pues cómo, de veras que, cómo Dios recompensa, ¿no? Porque su nieta de ella ahora recibe grandes bendiciones de parte de mi familia, ¿sí? De parte de mis raíces. Entonces, veamos, por ejemplo, el lado contrario, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo a otra persona que no es bueno, en este caso hicimos algo bueno que trajo recompensa, pero cuando le hacemos algo a otra persona que no es nada agradable, esto también va a traer, pues, no recompensa, pero va a traer una cosecha que no es nada favorable, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el ser deshonestos con otros, el maltratar a alguien, el criticar, el ser malagradecidos, etcétera, etcétera, eh, con el tiempo uno se da cuenta que estamos teniendo mala cosecha, ¿sí? Y a veces no nos preguntamos de quién o por qué esto está pasando esto, o ni siquiera estamos pensando por qué estoy cosechando esto y esto y esto, ¿sí? O es tiempo de preguntarnos, de pensar qué cosas son las que yo estoy teniendo favorables, que bueno, ¿verdad? Y no como que hay que a todo dar que estoy recibiendo, pero cuando estamos teniendo cosas negativas, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos cuando ya está haciendo siempre. ¿Y por qué esto? ¿Quién lo sembró en el pasado? ¿Fui yo? Porque en el caso de mi hermana, o sea, si se sembró lo bueno y se cosechó, también se puede sembrar lo malo y se cosecha con, si te das cuenta o no te das cuenta, si lo estás esperando, es una cosecha, simple y sencillamente. Si nosotros sembramos maíz, no vamos a cosechar rosas, o verdad, simplemente vamos a cosechar el maíz, ¿sí? Y bueno, pues esto es una reflexión
para cada uno de nosotros de que chequemos lo que hemos sembrado en el pasado y podemos corregirlo, ¿no? Hay un, me refería yo a esto de el caso negativo, cuando nosotros sembramos algo que no es muy agradable o que hicimos algo a alguien, y que se puede repetir a través de los años, a través a otras personas, en este caso por el lado mal, dice la palabra del Señor en Lucas 11:24, se las voy a leer para que no lo busquen. 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, perdón, sale, pero anda en lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí. A ver, Valentina, estás entreteniendo mucho a tus papás y tus hermanos. Bueno, eh, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros, ¿saben qué? Ayúdenme a concentrarme, porque a veces se le va a uno la idea si están habiendo interrupciones. Estamos aquí viendo y estamos viendo todo, ¿sí? Entonces, es un poco, si nosotros analizamos en el lado de que, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué hay cosas que se siguen, patrones que se siguen haciendo vez tras vez en mi familia, que fue algo que sembramos? En este caso vamos a hablar algo de negativo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de mi propia, un ejemplo mío que me sucedió, por supuesto no voy a decir lo que sembré, lo que yo hice en aquellos años, sin Dios aclarando, sí, sin Dios. Recuerden que yo conocí al Señor hasta los 21 años. Entonces hubo algo que yo hice en aquel tiempo. No hice una vez, no hice 2 veces, lo hice varias veces, ¿sí? Algo que obviamente después con el tiempo me di cuenta que era un pecado, ¿sí? Y justamente pero lo hice a alguien, ¿sí? Y lo hice a alguien y lo hice a alguien. Pero en el tiempo de cuando yo recibí a Jesucristo, con, al momento de recibir a Jesucristo, no me di cuenta, pero con el tiempo, conociendo las cosas de Dios, supe que algo había pasado poderoso al momento de que yo le digo, Jesús, entra en mi corazón. Yo sé, porque tuve un sueño en esa misma noche, sé que un mismo demonio, esa misma noche, se reflejó a mi vida en un sueño tan real y con desesperación me decía que por qué lo dejaba, que por qué lo dejaba. Y yo sabía que en mis sueños sabía que era el diablo, aunque yo no creía en el diablo, aunque ya había recibido a Jesucristo, pero en mi vida yo no creía que había un diablo, o sea, simple y sencillamente lo ignoraba a tanto al uno como al otro. Pero el momento que yo recibo a Jesús, lo recibí de verdad, no lo recibí falso. Y obviamente con el tiempo me di cuenta que fue una realidad de haber recibido a Jesús, porque esa noche tengo el sueño del mismo diablo, un demonio, lo que ahora sé que pudo haber sido un demonio, pero en ese momento yo lo sentía a un lado de mi hospital, del hospital, digo, de la cama en el hospital donde estaba, así me transmitía mentalmente y me rogaba, no me dejes, no me dejes, no me dejes, así me rogaba, no era una cualquier cosita. En el sueño fue tan real y eso inmediatamente desapareció. En cuanto yo despierto, obviamente digo, sí, es porque hoy en la tarde, ayer en la tarde me hablaron de Dios, por eso estoy soñando con cosas del diablo. Pero en realidad fue algo cierto, ¿sí? Pasó porque esa cosa que yo hacía, no la hacía una ni otra vez. El enemigo había tomado ventaja ya y estaba ya dentro de mí. ¿Cómo es que entran los demonios? No lo vamos a hablar porque ese no es el tema ahorita, pero es algo chiquito que les digo. Los demonios toman posesión de nosotros una vez que hacemos ese pecado, the 1, 2, 3 o 4, 5, ¿sí? Ya cuando eso se vuelve una práctica, ¿sí? Entonces ellos toman, por eso es que a veces suceden cosas, como lo dije, por el lado opuesto. Sembré yo cosas buenas, pero en el caso malo, sembré cosas malas, vienen a cosecharse. Esa cosecha, eso que yo hice en el pasado, ¿por qué se los cuento? Porque con el paso de los años, tengo una familia,
Dios tiene misericordia de mí en primer lugar, me saca y me da un esposo, una familia, hijas, y con el tiempo Dios me hace ver que ese mismo demonio que había tenido posesión en mi vida quiere regresar y meterse ya no en mí, pero en alguno de los que están de mi familia, de mi línea. Por eso es que lo digo, porque esto es bien importante, hermanos, de que nosotros estemos alertas de cosas así, de si estamos cosechando cosas que quizás nosotros sembramos en el pasado, hicimos tanto, quizás no lo sembramos, lo sembraron nuestros padres, por decir, no estoy hablando ahorita de las maldiciones, ¿verdad? Pero es parte nada más de lo que hicimos, ¿sí? Cómo se cosecha lo que hicimos. Entonces, de veras que no nos durmamos, como dicen en nuestros laureles, y decir, las cosas son así, cuidado, porque si nosotros, yo de veras que no es de que, cómo se lo pueden analizar, no, el Espíritu Santo se encarga de irnos diciendo lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que está pasando, lo que puede suceder, la ventaja que puede tomar el enemigo. Esto no es como cualquier, pues cualquier cosa sencilla. Es delicado, hermanos, si nosotros no ponemos atención, entonces a lo que se hizo en el pasado. Amén. Entonces, así como algunos de nosotros hemos, bueno, todos más bien cuando vamos al hospital por alguna situación, alguna enfermedad que se nos detectó, qué sé yo, luego nos hacen ahí una encuesta, ¿verdad? Y su mamá y su papá tienen diabetes y tienen hepatitis y qué enfermedad tienen. ¿Verdad que nos hacen un estudio? Entonces, si nosotros vemos cómo aún la medicina nos investigan. ¿Por qué no los investigan? Porque ellos saben, o sea, como científicos, doctores, lo que sea, han dado a la cuenta de que esas enfermedades las podemos heredar los hijos, ¿sí? O sea, esto es bien importante. Así también como heredamos lo biológico o los rasgos de los padres, de los abuelos, a veces ignoramos que lo espiritual se puede heredar, o lo psicológico, porque así como era mi abuelo, mi papá, el carácter también se puede heredar porque está comprobado. De verdad, yo estaba viendo que han hecho una comprobación que aún la conducta está en los genes, porque se viene si una enfermedad está en los genes, imagínense, ¿sí? O sea, todo eso se anida ahí ya cuando va creciendo. La gente, pues los que van naciendo, ahí va haciendo el resultado. Pero ya depende de una persona cuando es cristiana, obviamente entrar a relación con Dios y según como el Espíritu Santo le va guiando, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sea la persona misma que ha hecho en el pasado, que le ha hecho a los demás algo que no estaba tan bien, y obviamente ahora está esa persona cosechándolo, ¿sí? O estamos cosechándolo. Y eso fue lo que a mí ese ejemplo que yo les doy, yo cuando Dios me lo puso, yo dije, bueno, Señor, Dios me ha mostrado muchas cosas en el pasado, como me acuerdo aquella vez con Areli que yo le decía al Señor, ¿qué tiene esta muchachita, Señor? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué va a la escuela y dicen que es una burra, que no quiere, su mente está mal, que la mande a una escuela de educación especial? Pero yo decía, Señor, yo te tengo a ti, tú eres el mejor psicólogo, y Dios me muestra por qué Areli estaba así, ¿sí? Pero me lo muestra y ahí se quedan. O sea, Dios quiere que si me lo muestra, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Señor, pues si tú me estás mostrando que si Areli fue dañada, porque Areli fue dañada, el Señor Espíritu Santo me lo mostró cuando ella nació por forceps, ¿sí? Ella no nació tranquilamente, sino que la tuvieron que sacar a fuerzas, y esos forceps a veces dejan a los niños de un muy mal estado, pero eso le había dañado un poco, que no se vino a reflejar hasta que ella tenía 6, 7 años por ahí, hasta que estaba en la escuela. No nos venimos a dar cuenta. Entonces, así, de ese modo, yo le digo al Señor, si tú me estás mostrando, me mostraste lo de Arely, me ha mostrado muchas otras cosas más, eso mismo, me muestra ahora eso, ¿qué voy a hacer? Orar, ¿sí? Orar al Señor y poner esos pecados que yo hice en el pasado, someterlos una vez más para que los demonios no tengan ninguna influencia sobre mi familia, ni sobre mí, porque yo puedo decir, no, si yo estoy bien segura con Dios, mientras esté con el Señor, estoy segura, ¿verdad? Que Dios me ayude a continuar así, porque si no, también puedo caer, ¿sí? Porque acuérdense, acabo de leer un versículo donde dice que el enemigo cuando sale huyendo, pero cuando puede regresar y se encuentra la caja muy barridita y no hay nadie que la cuide, no está el Señor ahí, puede volver a entrar y trae cuantos peores que él.
7 peores que él, sí, y luego pues dice que el postrer estado de esa persona, que era tranquilo, con esos 7 peores, imaginémonos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Entonces, por eso es algo tan delicado que no es de que, ay, cualquier cosilla, no, porque los demonios no vienen a hacer que tú seas una persona tan feliz aquí en esta tierra, no. Ellos traen pura perversión, puras cosas horribles, ¿verdad? Entonces, no descartemos que eso puede ser una parte muy importante de nosotros, de lo que le hicimos a otras personas en el pasado, ¿sí? Entonces, hay algo que debemos hacer nosotros para que esta mala siembra o lo que yo le hice a otras personas en el pasado, pues termine. En primer lugar, si no lo hemos hecho, es arrepentirnos de aquellas cosas porque, dicho sea de paso, cuando nosotros no nos hemos arrepentido de alguna cosa que hicimos en el pasado, como dijo Stella, me hace que tú fuiste la que dijiste eso, Stella, que se nota cuando una persona no se ha arrepentido, que platica un hecho del pasado hasta con gozo, algo malo, un pecado del pasado, algo que hizo, lo platica con, no, pues pasó pero hasta con risas y todo, y ahí se ve, si lo dijiste tú, ¿verdad? Que no es una persona que se ha arrepentido, simple y sencillamente nada más se cambió de religión. Con orgullo, exacto. Entonces, de veras, eso es lo primero, arrepentirnos. Si no lo hemos hecho, arrepintámonos, de veras. Otra de las cosas es pedirle perdón a Dios, obviamente, y que nos libre tanto a nosotros como a la familia de todo eso, si fue algo que se hizo en el pasado con nosotros o no, aún nuestros propios padres, como en el caso mío, que yo hice algún bien a mi hermana, pero se vino a reflejar en mis hijas y en sus nietas, más bien en nuestras nietas, en la tercera generación, se puede decir. Entonces, no descartemos eso, no nos durmamos, debemos estar alertas. Tercer punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante también, como yo decía hace rato, si yo me descuido de parte de Dios, yo me descuido de Él, ya empiezo a andar en la carne, ¿sí? Y ahí andar en la carne ya es darle chance a las cosas que yo tenía antes a que regresen a mí. Pero andando en el Espíritu, se le cierran las puertas, ¿sí? Andando con Dios se le cierran las puertas, pero no es garantía de que porque yo conocí al Señor y todas mis hijas están dentro de la voluntad de Dios, no es garantía que todas ya son hijas de Dios, que ya son, cada una de ellas tiene una responsabilidad y un llamado de parte de Dios, y si alguna de ellas no responde y supongamos que ande en malos caminos, obviamente tiene una puerta muy abierta, ¿verdad? Pero es nuestro deseo que toda la familia pues esté dentro de la voluntad del Señor, y por eso es que estar orando para que nadie andemos en las cosas de la carne, en las cosas del espíritu. Entonces, número 4 es otro de estoy hablando sobre los pasos que podemos hacer para quitar esas cosas que pudimos haber sembrado en el pasado, ¿sí? Malas cosas. Es escribir una nueva historia, ¿sí? Escribir una nueva historia, hacer a los demás justamente lo que nos gustaría que nos hicieran. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, eso es escribir una nueva historia, eso sí se puede, ¿sí? Se batalla, pero si una persona no está acostumbrada a hacer el bien a los demás, porque no lo ha considerado, porque ni sabe que la Biblia lo dice, pues hay que hacerlo. Yo sé que hay personajes en la Biblia, sobre todo uno muy importante que no lo voy a decir el nombre porque a veces usamos ese nombre para quemar a este personaje de la Biblia, pero bueno, él y otras personas que han hecho lo malo, que han sembrado así y cuántos se le ha multiplicado lo malo que le hizo a otros, ¿verdad? No se le multiplicó de una manera, se le multiplicaron de muchas maneras, 7, 8 veces, tal vez más de lo que él hizo. Entonces no es algo, si está en la Biblia, no es algo para decir, yo creo que alguien lo escribió ahí, no, porque no tenía que hacer. No, son ejemplos para que nosotros los sigamos, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que quiero compartirles, es Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nosotros estamos preguntándonos, bueno, pero si yo, por el otro lado, yo estoy
obrando bien, estoy haciéndole a los otros lo que me gustaría que me hicieran a mí, o a lo mejor no lo hago con esa intención, simplemente lo estoy haciendo algo bueno, ¿verdad? No con recibir cosecha, pero otro puede ser que sí, y no es malo, está perfecto, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia. Pero si uno dice, pero si yo soy una persona que lo hago y yo no veo nada de recompensa, o sea, como que la otra persona o a quien yo se lo hice, como que no, pero ese versículo nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo nosotros vamos segaremos si no desmayamos, ¿sí? O sea, sigamos haciéndolo, ¿sí? Y por el otro lado, hay personas que exigen que todos las demás personas les hagan el bien a ellos por todos lados, exigen lo mejor, ¿sí? Yo quiero que me traten bien, yo quiero que me hagan el que esto, que a mí, o sea, son como el asadón, ¿verdad? Que todo queremos para nosotros, pero a la hora de que nosotros, alguien nos pide hacer algo, no queremos, no estamos dispuestos, no nos interesa ayudar a nadie más, ¿sí? Hacer algo bueno para ellos. De esta clase de personas, pues miremoslos por el lado que querramos, porque, por ejemplo, yo he sabido muchos hombres padres de familia, y aún madres, pero más padres que por el hecho de que trabajan, de que tienen que llevar un salario a casa, son muy mandones, llegan a la casa y lo primero que quieren, si tienen hijos grandes, quieren que los hijos hagan todo, que la mujer le haga todo, y ellos se sientan como reyes, y están ahí, tráiganme esto, y tráiganme el otro, y oye mujer, y dame la mejor comida, y si no se las hace, es un enojo, una gritería tremenda, si los hijos no le dan esto, si los hijos no le dan lo otro, y si los hijos le dijeran, papi, tráeme un vaso de agua, se la traería. Y claro, él trae el dinero y todo, ¿verdad? Pero no por eso se va a tomar la ventaja de decir, ahora sí ustedes son mis criados, ¿verdad? Peor que criados. Y tomar a la mujer y a los hijos, o también hay madres que tratan muy mal, ¿verdad? A sus hijos, o al marido que se deja, ¿verdad? Pero eso depende de todos, pero son personas, este tipo de personas son los que exigen de los demás, pero ellos no están dispuestos ni siquiera a levantar una hoja del árbol caído, ¿sí? Entonces es algo peligroso que no es que no se dé, sí se da, y sí yo creo que nosotros tenemos varias personas que conocemos historias parecidas en las que hay personas que se quejan de ese tipo de maridos que tienen, o aún hijos, que los hijos no se tampoco, ¿verdad? Son los angelitos. Hay hijos que quieren que sus padres los traten como reyes. Hijo, haz esto, saca la basura, hijo, arregla tu cuarto, y no quieren que mamá se los haga, ¿verdad, hijos? Entonces, tanto para los hijos como para los papás, esto ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es nada más quiero que me hagan todo, es que tenemos que hacer. ¿Cómo quiero que me hagan a mí? Es como yo quiero, lo que yo quiero que me hagan a mí es lo que yo debo de hacer, ¿sí? A los demás. Y pues bueno, hay dos ejemplos grandes que quiero, yo creo ya con eso termino. Quiero compartir que todos lo sabemos, ¿no? El gran ejemplo de Dios que Él dio, ¿verdad? Él dio sin esperar al momento, o sea, lo dio primero, ¿sí? Sin pensarlo en que ¿a quién dio Dios? A Jesucristo, ¿sí? Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él lo dio para que nosotros podamos ser bendecidos de gran manera. Igualmente Jesús, Él estuvo dispuesto a dar su vida antes de que nos arrepintamos. Él no dijo, primero se arrepiente fulanito, fulanito, y yo doy la vida. No, Jesús dio la vida ¿para qué? Para tener un ejemplo tan grande y precioso de que nosotros podamos arrepentirnos después de esto, de todas las cosas malas, ¿sí? Entonces, Jesús, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo se nos dio como una gran bendición, ¿sí? Estar en nosotros. Son dádivas de Dios, son bondades de Dios que expresa al ser humano, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros y Dios está en nosotros, y si nosotros entendemos todo esto de que haz a los demás como te gustaría que hicieran a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo,
siembra y cosecha. Sembramos cosas buenas, por supuesto, en todo esto. Y ahí es el resumen todo. Simplemente hagamos eso. Y todo lo que está escrito en la Biblia es para ayudarnos a que seamos buenos, ¿sí? A todos los seres humanos, ¿sí? Que tenemos muchas enseñanzas en las iglesias, costumbres y de esto y lo otro, pero en realidad es no pecar, ¿sí? Es no pecar, tratar a los demás como Dios lo puso ahí, como queremos que nos traten a nosotros, amarnos unos a los otros, ¿sí? Entonces, de verdad que si nosotros influimos, si hacemos esto a presencia en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, lo llevamos a nuestro trabajo, lo llevamos aún hasta el mercado, uno nunca sabe, de repente estamos en una línea haciendo cola y de repente llega otra persona con un solo artículo para pagar y nosotros llevamos como 20, démosle el lugar para que pase el otro, ¿verdad? Así nos gustaría que nos trataran, ¿sí o no? Dáselo, ¿sí? A alguien se le cayó algo, está con las manos ocupadas de eso, démoslo. Alguien quiere pasar, están las puertas cerradas, abramos la puerta, ¿sí? Entonces todo eso se puede hacer. En México que los camiones van bien llenos y de repente se sube una señora con un bebé o unos ancianos y unos muchachotes muy buenos ahí, bien fuertes, que no tienen nada que ver, o muchachas bien sentadas y ven a los demás que están ahí parados y no les dan ni el asiento, ¿sí? Hagámoslo, porque si así queremos que nos traten a nosotros en un tiempo futuro, entonces hagámoslo con ellos, porque de verdad que si nosotros hacemos esto, se va a multiplicar. Fíjense que se multiplica el pecado, ¿verdad que sí? ¿Y por qué las acciones buenas no? Porque no las hacemos constantemente. Si nosotros estuviéramos así, ¿cómo se dice? Bien resueltos, ¿cómo se dice esa palabra? Bien designados, bien de decir, voy a hacer esto. ¿Cuál sería la palabra? Resueltos, a decir, voy a hacerlo. Estamos empezando un año, ¿no? 2018, que si yo me digo, yo voy a hacerlo más de lo que ya estoy haciendo, muchos podemos decir, yo estoy haciendo gran parte, estoy haciéndole el bien a ciertas personas, ¿por qué no seguirlo aumentando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, si nosotros lo empezamos a hacer en mí mismo, en lo de la familia, en lo de la comunidad, donde quiera, y pidámosle a Dios que nos ayude, en verdad, que nos ayude a que lo de nuestro se vea, porque hay cosas buenas ¿por qué se tiene que ver lo malo nada más? Y fulana hizo malo, oye, ¿ya supiste? Por eso cuando, de veras, hermanos, yo se lo digo, cuando esta casa, ustedes, Estela y Juan, nos dieron esta casa, yo lo dije públicamente y lo dije en el Facebook, son cosas buenas que debemos divulgar. No, fíjate que lo mal que le fue a fulana. Ay, sí, ahí está, ¿verdad? En cuanto hay oportunidad por el teléfono y en cuanto hay oportunidad lo decimos por teléfono o en persona de lo bien que alguien obró con nosotros, ¿sí? Entonces, hagámoslo más seguido, ¿verdad? Para nosotros poder contribuir al plan de Dios. Porque eso es, en realidad, ese es el resumen. Hagámosle a otro lo que queremos que ellos nos hagan. Y eso es lo mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es algo tan impresionante y tan hermoso que de verdad que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude a llevarlo a cabo, amén, porque vale la pena, amén, vale la pena, entonces yo deseo el bien para mí, deseo el bien para ustedes, amén. Debo portarme lo mejor que pueda con ustedes porque eso se me va a regresar, amén, y me conviene que me regrese, porque es algo muy bueno. ¿Quién no quiere lo bueno? Todos queremos lo bueno, ¿verdad? Sembremos lo bueno, amén. Hagamos a los demás como nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿sí? Amén. Pues Dios les bendiga. Amén. 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 ¿Un comentario? Queja. Sí. Por ahí está. Entonces.
Se me hizo interesante porque antes de que yo orara al principio yo sentía, desde que veníamos, sentía que lo que estaba diciendo mi mamá, que Dios nos perdonara que Dios no tan solo no nos perdonara, pero borrara nuestros malos hechos del pasado para que no tuviéramos consecuencia, por así decirlo. Pues los pecados más que nada, o errores del pasado, Sí. literalmente. Y yo sentía como la parábola no sé si era la parábola de que está sembrando uno y luego llega el enemigo y pone la, Cizaña. la cizaña y que dice que dejen que la cizaña crezca con el trigo. Dice, y ya cuando en el tiempo de la siembra es cortada la cizaña, de cosecha, perdón, sin que el trigo sea dañado. Yo estaba pensando, digo, bueno, Dios, si tú pudieras, al menos nosotros, sabemos que las consecuencias tienen que venir, pero que si tú cortaras todas esas consecuencias en tu misericordia, yo sé que muchas veces pues no las merecemos, pero yo decía, yo hemos hecho cosas que, por ejemplo, no quisiéramos que nuestros hijos se vieran afectados por nuestros hechos. Y esa era así como que mi oración de que si Dios pudiera cortar todo eso para que al menos no alcance a nuestras generaciones. Mañana yo Dios mediante, voy a hablar acerca de las maldiciones generacionales en Facebook. Lo voy a hablar. No solamente hay un versículo que habla respecto a, bueno, un solo versículo de donde se agarra todo lo de las maldiciones generacionales. Jesús nunca habló de maldiciones generacionales. Nunca, jamás, nunca. Entonces cuando Jesucristo te recibe a ti, para los que nos vean después en el internet, cuando tú recibes a Jesucristo, ¿verdad? Ah, ¿qué es lo que Jesús hace? Para mí, yo estoy agradecido con Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz, que es lo único y suficiente. Entonces Jesús nunca anduvo con los discípulos haciéndoles regresiones, arrepiéntanse de su pasado. Obviamente el conocer a Jesús los confrontó con su pecado. Entonces, yo no veo, Pablo tampoco está hablando acerca de esto, de las maldiciones generacionales. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, le rindes tu vida a Jesucristo, obviamente, escuchen, porque esto es muy importante, de lo que Dios nos salva es de la paga del pecado, no de las consecuencias. Muchas veces sí enfrentamos las consecuencias del pecado. Ahora, ¿por qué es importante? Ok, para quitar las consecuencias del pecado sobre nuestros hijos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, que ellos sepan de dónde Dios nos sacó. Que ellos sepan de dónde Dios nos sacó. Si ellos no quieren pagar las consecuencias de nuestro pecado, ellos tienen que recibir a Jesucristo en su corazón. Ellos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que mi papá tenía ciertas afecciones como cristiano, yo me doy cuenta que mi papá estaba teniendo ciertas afecciones, sé que esas afecciones me pueden afectar a mí en mi caminata cristiana. Ya Cristo pagó el precio. Soy salvo por la fe. Gloria a Dios. Pero ahora hay algo que se llama disciplina. Por eso Pablo está hablando acerca de que nosotros tenemos que ser disciplinados en nuestra vida cristiana. No porque el diablo no esté allí para tentarnos.
Precisamente porque lo está. Entonces, ya, yo estoy consciente de que no hay una maldición generacional para mí. Yo fui libre de esa maldición generacional. Gloria a Dios por eso, porque Cristo pagó el precio. Pero tengo que someterme a disciplina. No porque Cristo pagó el precio, entonces quiere decir que tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso mis hijos, yo ya soy consciente, no lo voy a hacer por la gracia de Dios, no voy a cometer los mismos pecados que mis papás, no voy a cometer los mismos errores que mis papás, pero por eso mis hijos necesitan saber de dónde Cristo me salvó, de dónde Cristo me sacó, cómo ellos también tienen que ser disciplinados, recibir a Jesucristo en su corazón y ser disciplinados. ¿Cómo van a ser salvos sus generaciones? De la misma manera que yo fui salvo. ¿Cómo tienen que evitar las consecuencias? De la misma manera. Disciplina, sí. Sí, es lo que dije, que cada uno de los hijos o cualquiera aún nosotros mismos tenemos que permanecer fieles a Dios. Esa es la gran condición, la gran diferencia, perdón, para poder recibir todo lo que Dios tiene, tanto liberación, en primer lugar arrepentimiento. ¿Está viendo? Sí. Y arrepentimiento son los pasos y pedirle a Dios precisamente sobre eso, liberación y escribir una nueva historia, ¿sí? Porque muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces es bien importante hacer algo nuevo para poder también no darle lugar a lo viejo, a lo que nos está persiguiendo. Sí, miren, ¿no? Un ejemplo en mi propia vida. Mi papá sufrió tuberculosis por fumar, ¿sí? Entonces, de repente, a la edad de 17 años, yo vengo a los pies del Señor, el Señor me salva y empiezo con una afección en mis pulmones. Y empiezo a toser y a toser y a toser y a toser. Y voy con el médico y lo primero que se me viene a mi mente es, fumaste y ahí está la consecuencia. Y luego el médico, para acabarla esa mañana, me toman una radiografía, pone la radiografía ahí en la pantalla y luego le hace. ¿Ustedes qué pensarían? Estoy frito, ¿no? Y luego me dice, ¿fumas? ¿Qué pensarían? Y el médico me dice, y le digo, no, doctor. Dice, ¿por qué? Digo, bueno, dice, por tu religión. Digo, parte, pero no. Sí fumaba, pero no, ahora no fumo. Y le dije, ¿por qué? Dice, es que tus pulmones están limpios. ¿Me siguen? Pero la consecuencia de mi pecado, gracias a Dios, Dios la quitó. No tengo temor por ese lado. Pero sí, o sea, yo tuve mucho problema. ¿Por qué? Porque desde la edad de 8 años empecé a fumar. Hasta los 17 que el Señor me salvó. Entonces, toda una media vida o un cuarto de vida por lo menos de vicio. Y el asunto es que esa consecuencia no me alcanzó, gracias a Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay consecuencias que sí nos alcanzan por la misericordia de Dios. Nos alcanzan las consecuencias por la misericordia. Hay consecuencias que no nos alcanzan por la misericordia de Dios. Pero lo que sí es un hecho es que por la gloria de Dios y por su misericordia ya no tenemos la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, miren, cuando yo estaba adorando al Señor, cuando estábamos cantando, llega un punto, hermanos, y déjenme decirles esto, llega un punto en que yo quisiera expresar con mucho más fuerza en mi garganta, quisiera tener mucho más poder en mi garganta para poder agradecer lo que Cristo es
para mí. Entonces, hoy, cuando estábamos adorando, yo estaba tan, Señor, es que tú eres Señor, es que tú hiciste tantas cosas, tú mereces ser exaltado. Yo no sé si me explico, hermanos, pero hoy, bueno, siempre, ¿no? Pero desde que me cayó el 20 de que de veras el Señor es digno de suprema alabanza, mi adoración no puede ser la misma. No puede ser, aunque cantemos los mismos cantos, no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque el Señor es merecedor de toda la gloria y de toda la... El Señor está haciendo tantas cosas nuevas y buenas. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que pagar consecuencias siempre. A veces el Señor por su gracia y misericordia nos retira todas las consecuencias. Y eso quisiéramos. Pero para estar seguros que nuestros hijos no las verán, tenemos que hablar con ellos. De aquí el Señor me sacó, cuida de no meterte. Cuida de no meterte. No importa si acabas de nacer, no importa. Yo en el rancho, en Agua Fría, yo les decía a los hermanos, porque muchos de ellos tuvieron hijos sin ser casados. ¿Saben qué, hermanos? Vayan y pídanle perdón a sus hijos. Perdóname, hijo, porque naciste bajo maldición. Yo fui criticado y todo, pero me vale. O sea, eso es lo que nosotros hicimos contra Dios. Cuando nosotros tuvimos hijos fuera del matrimonio, ¿qué es? Es una maldición. No importa si después nos casamos, ya Dios ya nos bendijo. No, ya te casaste, pero tienes que arreglar tu situación con Dios. Y después de que Dios te perdone, ahora sí, de ahí para adelante, tu relación es bendecida. Amén. Amén. No sé si hay algo más, pero... Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y Señor, cuando tú nos hablas de la siembra y de la cosecha, no necesariamente siempre tenemos que ponernos en el lado negativo, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerdas, Señor, que también las cosas positivas, Señor, podemos cosecharlas, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que nosotros hicimos en el pasado, Señor, gracias, Señor, porque a pesar de lo que nosotros hicimos o fuimos, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, tú nos has salvado, Señor, y nos has evitado, Señor, muchas consecuencias, Padre. Quisiéramos que nuestras siguientes generaciones no pagaran esas consecuencias, Señor, y tampoco las consecuencias de sus propios pecados. Pero, Señor, yo te pido, Señor, que tú te muevas en estas nuevas generaciones, Señor, que ellos sepan de dónde nosotros fuimos sacados, Señor, de dónde literalmente, Señor, tú nos sacaste, Señor, y nos hiciste resucitar, Padre, para que ellos, Señor, puedan conocerte también y seguirte y honrarte, Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Yo te pido que esta semana, Señor, tú derrames gracia, abundancia de bien, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre la vida de mis hermanos, Señor, como tú lo has decretado, Señor. Ya este año, Señor, de favor y bien, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.